Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 13 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el episodio de hoy, vamos a decir la frase del día. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer, dicha por Walt Disney. Y esta frase viene, pero que muy bien, a la hora de poder hablar del tema que vamos a abordar hoy, que es ponerse manos a la obra para poder ir avanzando y no atascarse cuando trabajas en el día a día de una tienda online, que son muchísimas cosas. Y sí, la mejor forma de empezar es haciendo las cosas. Lo mismo me pasó a mí cuando tenía dudas de cuándo publicar este canal de podcast o mi proyecto de Ecosistema e-commerce. Estas mismas dudas son normales, le pasa a todo el mundo. Así que hay que probar y ver qué pasa. Imagina lo peor que puede pasar y si lo puedes soportar es que no es tan grave. Así que ya estás perdiendo el tiempo. Y aplicando el mismo principio no nos vamos a retrasar más. Ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Pues sí, en este caso, lo mejor es empezar. Y a nivel de experiencia personal, esto mismo me pasó a mí que tardé, creo, sinceramente, mucho tiempo en decidirme a lanzar este proyecto que es el que estás escuchando y además, este canal de podcast. Porque siempre estaba diciendo que quería lanzar un canal, pero siempre buscaba excusas por no ponerme y eso que la idea la tenía en la cabeza y le había dado 1000 vueltas. O por ejemplo, el tema de Ecosistema e-commerce, ¿no? La plataforma en el que es este canal de podcast. Lo tenía planificado para más adelante y una mañana, pues la verdad que muy temprano, mientras estaba tratando de dormir a mi hijo por segunda vez en esa noche, me dije, pero ¿por qué esperar? Vamos a validarlo cuanto antes, vamos a lanzarlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que lo que hice fue ponerme manos a la obra y lancé el proyecto y lo publiqué. Y dije, una vez que está lanzado, ya no hay marcha atrás. Con lo cual me puse con ello y salió a la luz. Y esto es lo que es el día de hoy, Ecosistema e-commerce. Pero bueno, para todo esto, para lanzar un proyecto y darle continuidad, una de las técnicas que a mí personalmente me han salvado la vida en toda mi experiencia profesional es el time blocking. Y de este tema vamos a hablar hoy. ¿Y qué es el time blocking? Pues el time blocking es la organización de tareas y de agendar prioridades, de establecer objetivos semanales, diarios, mensuales. Sobre todo es para conseguir paz y control sobre tu vida, que pues muchas veces en las tareas del día a día, en un e-commerce, en una tienda online, cuando trabajas con un proyecto digital, el cúmulo de tareas y de prioridades pues nos hacen a veces atascarnos y es importante sobre todo que tengamos ese orden que nos permita no volvernos locos, ¿vale? Así que al final es muy común, es muy frecuente que nos bloqueemos sin saber por dónde tirar, ¿vale? Pues sobre todo la importancia de hoy es que podamos hablar sobre qué es el time blocking, cómo podemos organizarlo, cómo podemos obtener trucos, sobre todo para optimizar todo el trabajo que hagas diario, semanal, mensual, para poder seguir creciendo con tu tienda online. Y vamos a ver una serie de puntos importantes que te puedan ayudar mucho a la hora de establecer tu propio time blocking, tu propia agenda de proyectos, de operativas, de puntos importantes a atacar en tu día a día, ¿vale? Lo primero de todo es establecer objetivos. Es la primera parte, sobre todo para hacer una buena gestión de agenda y de time blocking. Sobre todo que sean objetivos SMART, que sean objetivos específicos, que sean realistas, que sean alcanzables en el tiempo y que sean concretos. Dices, no, voy a montar una tienda online. Eso no es un objetivo. Un objetivo es ¿qué tienes que hacer para crear una tienda online? Pues, por ejemplo, hacer un estudio de mercado. Pues una vez que hagas ese estudio de mercado, lo desglosas en diferentes puntos para poder ir complementando esa tarea y ver cómo avanzas en tu día a día, ¿vale? Sobre todo, es importante que establezcas metas para que te puedan ayudar a mantenerte enfocado en los detalles,
Para eso, ¿qué es importante que puedas hacer? Pues lo primero de todo, una lista de tareas. Al final es una excelente forma de asegurarte de que se abordan todos los puntos importantes y de que lo tienes todo más o menos controlado. Es decir, por lo menos haces una pequeña reflexión de todos los puntos. Por ejemplo, pues establece una lista de tareas, puede ser tareas de la semana, pues tengo que optimizar una campaña en Google Ads, tengo que vincular la cuenta de Facebook Ads porque me está dando problemas, tengo que optimizar una categoría, las fichas de producto de una categoría, o tengo que ver cómo analizar durante una serie de días Google Search Console para ver cómo se está indexando mis páginas en Google, para ver si hay errores de indexación. Es decir, establece una serie de tareas objetivas, específicas, que te permitan por lo menos tener poder organizarte y poder pasar al siguiente punto, que es establecer prioridades. Y eso es muy, muy, muy importante. Muchas veces nos abordamos, empezamos con el correo electrónico, a contestar correos como autómatas, a ponernos a trabajar en lo que nos va llegando y vamos como en un partido de tenis, vamos como disparando la bola. Según nos llega del revés, pues le damos un raquetazo para lanzarla bien, bien fuerte. Pues no, lo importante sobre todo es establecer esas prioridades de cada tarea que tienes que completar, sobre todo para que te ayuden a administrar mejor el tiempo. Ten en cuenta que al final que hay algunas tareas que son más importantes que otras, por lo cual debes de poder tener ese tiempo para asegurarte que le estás dando el tiempo adecuado a esa tarea. Una forma de organizarte a lo largo del día en esas prioridades es, primero, escribe las tareas que son importantes y después las tareas que son urgentes. Y si son urgentes e importantes, pues las pones más arriba. Pero sobre todo, empieza a hacer esas cosas del día que son más fáciles y que son prioritarias a la hora de trabajar. Ese avance que te va a ayudar, sobre todo con ese establecimiento de agenda, de prioridades, de los objetivos que tienes marcados, te va a servir mucho para la hora de motivarte para seguir avanzando en nuevas tareas y no bloquearte tantas veces, ¿vale? Cuando establezcas prioridades, es importante sobre todo porque te ayudan a administrar mejor el tiempo que tienes, ¿vale? Cuando tienes esas tareas de, pues tengo que optimizar la campaña de Google Ads que tengo que hacer para esta categoría de producto. Por ejemplo, si tengo una marca de ropa, pues tengo la categoría de camisetas. Resulta que la categoría de camisetas, pues las básicas o las categorías de camisetas para mujer, las tengo descuidadas en Google Ads, no estoy negativizando palabras, no estoy haciendo un buen keyword research. Pues establece tiempo sobre todo para que te ayude a mejorar esas campañas que estás haciendo. O por ejemplo, quieres ver cómo puedes mejorar la parte de newsletter que mandas a tu lista de correos que estás suscrito a tu página web. Pues a lo mejor tienes que ver diciendo, oye, ¿cómo puedo mejorar o cómo puedo analizar los ratios que estoy teniendo? Pues establecer esas prioridades para decir, oye, pues lo voy a dedicar no hoy, sino el viernes. Pero ya lo tienes puesto, ya lo tienes especificado concreto y te olvidas de esa tarea. Muchas veces cuando establecemos prioridades y no las apuntamos, empezamos a estar dándoles vueltas muchas veces a las mismas. Y eso te permite no avanzar. Es decir, te bloquea de tal forma que al final no haces ni una cosa ni la otra. Con lo cual, es importante en este punto que puedas bloquear tiempo para esta planificación. Al final, reservarte tiempo para planificar y priorizar tareas es fundamental, es clave, es muy importante y no es ninguna pérdida de tiempo. Realmente es una forma de poder optimizar el tiempo y hacerlo mucho más rentable y que tengas mucho más beneficios y seas más productivo. Al final el time blocking lo que te permite es aumentar tu productividad del día a día y poder ver cómo aumentas esa productividad y te motivas más para seguir haciendo cosas porque vas viendo avances. Con lo cual, bloquéate el tiempo para planificarte y bloquea el tiempo para reflexionar. Es importante tener momentos de tiempo, bloques de tiempo en tu día a día para analizar qué acciones pueden ayudar a mejorar el rendimiento de tu tienda online. Sé que es complicado porque muchas veces tenemos reuniones en el día a día, prioridades que te dice
cualquier departamento o tu jefe o problemas con un cliente que de repente te hace olvidar el resto de tareas, pero bueno, es importante que puedas ver esos bloques de tiempo importantes, ese sobre todo aunque sean solo 10 minutos al día para poder planificarte y poder encontrar esas prioridades que te ayuden a tener un proceso, una continuidad sobre los puntos que quieres hacer para darte valor en las tareas que en el día a día, ¿vale? Y para ello, ¿qué puedes trabajar? Para poder hacer esos bloqueos de tiempo, ¿cómo lo puedes hacer? Pues utilizar herramientas para ello. Una herramienta, una aplicación para administrar tu tiempo, que es tu bien más valioso cuando trabajas en un proyecto, ¿vale? Esto te ayuda al final a mantener una vista de tus tareas en un único lugar, en una única pantalla, lo que te permite ver de un vistazo todo lo que tienes que hacer y mover y establecer pautas de prioridades. Herramientas ese tipo como pueden ser, pues mira, tan sencillo como empezar con un Google Calendar, tan sencillo como empezar con el calendario de tu gestor de correos, si estás utilizando Outlook, si estás utilizando cualquier otro, Thunderbird. Bueno, lo importante es que puedas establecer un calendario sobre las tareas que tienes que trabajar en tu día a día, en tu semana y poder establecer tu time blocking. Yo lo tengo, utilizo varias herramientas, tengo por ejemplo Notion para tareas y agendar cosas, utilizo por ejemplo Asana. Asana es una herramienta que bueno, otro día podemos hacer un episodio específico explicando lo que es la herramienta, que la verdad que está muy chula. Te permite establecer las tareas por días, tienes un calendario en el que permites agregar tareas, te permite especificar las tareas por campos, poner reglas y personalizar, incluso poniendo fechas de entrega o si tienes que etiquetar a una persona para que lo haga. La verdad que es muy útil, pero tampoco hace falta volverse loco con las herramientas. Al final lo importante es coger una que te sea útil, que te ayude, y para eso vale simplemente un Google Calendar para empezar a establecer bloques y dividir tu tiempo del día en los bloques y en las tareas que tienes que trabajar, ya sean tareas más generalistas, por ejemplo, grabar un podcast, crear una newsletter, revisar campañas de Facebook, revisar Analytics, por ejemplo, revisar tu propio gestor de información sobre el tráfico de tu web, de cómo está llegando ese tráfico a tu web. Con lo cual es importante que puedas establecer esos bloqueos para que de un vistazo, pues oye, pues mira, es que yo solo tengo 10 minutos al día para ver Analytics. Pues ya son 10 minutos, ya es más de lo que tenías ayer, antes de ayer, y 10 minutos todos los días durante la semana es una hora de análisis, con lo cual ya irás estableciendo esas pautas para poder trabajar. Con lo cual es importante que sobre todo trabajes en una herramienta, cojas tu calendario y vete rellenando esos huecos para que no sea directamente un desierto y empieces a ver cuáles son los puntos que tienes que trabajar en el día, porque cuando tienes un estrés, cuando tienes proyectos que cerrar, cuando tienes fechas de entrega de cosas, es importante, es fundamental que puedas tener esa organización de tiempo dentro de tu herramienta, ¿vale? A la hora de establecer esa herramienta, sobre todo lo que hemos hablado antes, un bloqueo de tiempo para la reflexión, pero es que lo que hemos dicho, maximiza la productividad y funciona. ¿Qué significa esto? Que tienes que establecer un periodo de tiempo específico para completar cada tarea. Es decir, lo que hablábamos antes de objetivos SMART, cuando estableces los objetivos y las prioridades del día, que establezcas bloques de tiempo realistas para completar tus tareas sin distracciones. Que te tienes que meter en una sala para poder trabajar una campaña de Amazon Ads, pues te tienes que cerrar, que te tienes que encerrar en un sitio, te tienes que ir tienes que irte a tu casa para poder trabajar tranquilamente en la estrategia o los números del proyecto del mes de tu tienda online para analizar los costes o analizar los costes logísticos. Pues sobre todo es que puedes establecer esos bloques de tiempo para completar esa tarea sin distracciones, ¿vale? Y bloquear el tiempo para tareas generalistas, pero también para tareas específicas, es decir, las concretas. Una cosa es, por ejemplo, si tienes que hacer un estudio de mercado de una competencia,
para la competencia que tengas en un determinado sector de tu tienda online, de ropa, de repuestos de ferretería, de productos de peluquería, de lo que quieras, de lo que tengas ahora mismo. Al final, sobre todo, es que puedas cerrar y concretar ese periodo de investigación para que, sobre todo, te pueda ayudar a desarrollar ideas y analizar. A lo mejor tienes que bloquear el tiempo para, oye, voy a revisar el diseño de las fichas de producto. Pues bloquea ese tiempo para esa tarea diaria. Programa un bloque para durante martes, miércoles y jueves voy a analizar las fichas de producto de mis categorías para ver cómo lo puedo analizar. A lo mejor tengo que poner en negrita, estoy utilizando bien las keywords para que la gente me encuentre bien en los buscadores. Utiliza sobre todo ese bloqueo para tareas específicas. Y también para las tareas del día a día. Es decir, un bloque de tiempo para trabajo de productividad y otro bloque de tiempo para correo electrónico, navegar por internet, las llamadas telefónicas o las reuniones. Oye, pues mira, yo es que me establezco reuniones por la mañana de 10 a 1 y el resto del día lo tengo para productividad. Pues oye, si puedes hacerlo, si puedes concretarlo en ese punto y si puedes organizarte de esa forma, sobre todo te permite trabajar con cierta organización y mucha más paz, ¿vale? Bloquear el tiempo para las reuniones y poder establecer unas pautas, un tiempo de inicio, un tiempo al final y un listado de puntos del día que tienes que hablar en esas reuniones para concretar y que las cosas no se vayan por las ramas y mandar esa información a los participantes de la reunión para que ya directamente estén mentalizados de que tienen que seguir esas directrices, va a ayudar a hacer las reuniones mucho más productivas y que no te reviente tu agenda ni tu time blocking. Y el siguiente punto también importante es establecer límites para tu agenda, para tu time blocking, es decir, establecer límites sensatos que digas, tengo que hacer este punto en estos días, en estas horas. Y si ves que no puedes, revisa la planificación, pide ayuda, busca soluciones para que te puedas concretar ese punto y completar esa tarea en los momentos indicados, porque al final si te despistas y empiezas con una tarea durante todo el día y de repente te das cuenta de que el resto de tareas importantes que tenías que hacer no las has hecho, te llega pues sobrecarga, estrés, tensión, nervios y al final pues uno peta. Entonces es importante sobre todo no reventar en este caso, ¿vale? Importante también utilizar esos recordatorios para poder ayudarte a mantener enfocado a la agenda y tu time blocking. Sobre todo eso para que te recuerden de manera oportuna cuando tengas que completar una tarea y esto te va a ayudar a mantener una gestión efectiva del tiempo. Sobre todo es importante. Y también importantísimo cuando trabajes en esas agendas, en ese time blocking, bloquear periodos de descanso. Permítete tiempo para descansar entre tareas, para airearte, sobre todo para mantener el enfoque a la energía. Es decir, no solamente es repetir tareas como un loco y trabajar en proyectos, sino que al final trabaja en bloques, que al final tu cerebro trabaja observando el futuro. Y si ve el futuro negro, enseguida vas a estar desmotivado, pero si ves como una motivación, oye, pues mira, voy a terminar este proyecto, este análisis de campañas, voy a analizar estas fichas de producto y luego me voy al gimnasio, me voy a dar un paseo o me voy a comer con este amigo o me voy a comer con este compañero, bueno, lo que sea, sobre todo al final tienes que bloquear tiempo para ti mismo, para actividades al final que no sean solamente trabajo y que te permitan sobre todo mantener la motivación y el entusiasmo. Así que con esto ya sabes que es importante que puedas tener tu agenda, empieza a trabajar ya tu time blocking, empieza a trabajar tu manera de poder organizarte en el día a día con tu tienda online para que seguro pueda despegar, pueda seguir creciendo y pueda seguir aumentando la facturación, que eso es lo que todos queremos. Y con esto ya, con este análisis sobre el tema del time blocking, llegamos al final. Así que gracias por haber llegado hasta aquí y sobre todo por escuchar todo el podcast. Y si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes y necesitas ayuda, asesoría, una consultoría o quieres ver más trucos o quieres ver herramientas o quieres escuchar más podcast, escucha y echa un vistazo
en ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sabes que puede ser Google Podcast, ya está en iTunes, ya puedes escucharlo en iVoox, puedes escucharlo en Spotify, donde sea, yo os estaré infinitamente agradecidos. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.